que afirma su hiperactivismo, me interesa mucho determinar un punto central. ¿Se puede o no se puede, en vía de acción de tutela o de incidente de tutela, cuestionar derechamente o directamente la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria? ¿O esta respuesta merece o esta pregunta merece una respuesta radical, sí o no? ¿O la respuesta siempre está sujeta a matices? ¿Y cuáles serían estos de ser el caso? El tema importante es que nuestro código, a comparación de otros modelos, no ha contenido una disposición como estas, y sobre todo cuando, como estamos leyendo en las casaciones, la palabra derecho fundamental y debido proceso se utiliza de un modo aberrante. Todo y cualquier cosa es eso. Y en consecuencia, sobre esta base, le hago la pregunta ya indicada. Respondo muy sucintamente, doctor. Yo creo que no. Y no se puede, ¿por qué? Porque precisamente nuestro Código Procesal le entrega al fiscal la gerencia, dirección y responsabilidad de la investigación preparatoria. Lo que se haga ahí, lo que resulte de ahí, es obra y creación del fiscal, y él tendrá que responder por lo bueno o malo que salga de esa investigación. Ahora, pero ahí le pongo un caso. La disposición se ha dictado de tal modo que viola el principio de exhaustividad, ¿no es cierto? No dice con claridad cuáles son los hechos penalmente relevantes, no enumera los supuestos de sospecha fundada, no identifica con claridad los tipos legales, etc. Y claro, puede decir, aquí se ha vulnerado determinados derechos procesales. Sí, efectivamente. Imaginemos un caso donde hay 15 procesados y en la disposición de formalización, ¿no es cierto?, se formaliza al bulto contra los 15 y no se dice qué hizo Juan, Pedro, José. Es obvio que al margen de nuestras normas procesales eso no debe sostenerse. Sin embargo, la disposición de formalización, como usted bien dice, para nuestro código, es el aviso que se le da al juez para fines competenciales y nada más. No hay, digamos, una posibilidad de que eso se discute, se ventile, se califique. Entonces, ¿qué salida le podríamos dar? Atacar aquello por las partes que son las piezas correspondientes. O sea, cuestionar, por ejemplo, una audiencia de tutela, por eso digo, la validez de los elementos de convicción que han respaldado emitir esa disposición, pero no la disposición misma. Porque si nos traemos abajo la disposición misma, entonces ya prácticamente el fiscal no va a poder hacer absolutamente nada. En cambio, si empezamos a mermar sus fundamentos, como son los elementos de convicción que se han obtenido indebidamente o que no satisfacen el respeto de los derechos fundamentales, podemos llegar a lo mismo, pero sin poner en cuestión el encargo que el Código le ha dado al fiscal de ejercitar la acción penal. Por eso señalo que es posible cuestionar la validez. Ahora, claro, el tema de los, digamos con mayor propiedad o precisión, los actos de investigación, actos instructorios, su cuestionamiento en principio, siguiendo su línea, podría estar solamente circunscrito a los llamados actos de investigación constitucionalmente garantizados. Así es. No cualquiera, no, sino aquellos que vulnerarían el contenido realmente garantizado de un derecho fundamental, ¿no es cierto? Sí. Y en la medida en que, no sé si podríamos utilizar las categorías que ha utilizado la doctora Villavicencio, en la medida en que a partir de allí estos pueden generar situaciones futuras de agravamiento de la lesión al derecho. Porque claro, si a partir de ese acto de investigación
se sustentan un conjunto de elementos adicionales que pueden generar medidas de coerción. En general, ya no podríamos hablar de que se trata de un acto que ya está cumplido o agotado, porque es un acto que integra una serie, es lógica seriales. Eso podría trabajarse, pero ¿cómo enfoca usted este tema? Yo lo que sostengo es que la afectación tiene que ser relativa a derechos fundamentales, y es más, a la esencia de ese derecho fundamental, no solo a lo periférico o epidérmico, sino al núcleo duro. Por ejemplo. Y vuelvo al ejemplo, me toman una declaración sin abogado, o me hacen confesar bajo tormento, maltrato o humillación. Cosas de esa envergadura es lo que se puede debatir y se puede corregir o excluir a través de la audiencia de tutela. Porque como usted bien dice, ¿qué son los elementos de convicción? Son el insumo que luego vamos a emplear para la prueba. Por eso es que elemento de convicción se llama el testimonio de Pedro y prueba en el juicio también se llama el testimonio de Pedro, solo que transitan a través de otras formalidades, en otras condiciones, sin necesidad de debate y contradictorio en la investigación y con debate y contradicción en la época del juzgamiento. Pero no podemos desconectarlos, evidentemente. Y si podemos atacar tempranamente ese elemento de convicción por violación del núcleo esencial del derecho fundamental, ¿para qué vamos a esperar la etapa intermedia? ¿Para qué vamos a esperar el juicio si podemos corregir tempranamente esto? Y el fundamento está en la noción de inutilizabilidad, noción italiana. Bueno, el código lo dice, no se puede utilizar, mire, le prohíbe al juez valorar prueba que se haya obtenido, ¿no?, violando los derechos fundamentales, no lo puede utilizar, o sea, ni siquiera puede discurrir, el juez tiene que excluirlo, la regla de exclusión, que tiene excepciones, obviamente, pero que es el principio. Muchas gracias, hemos dado término al tema número 4. Vamos al tema número 6 y aquí van a ser ponentes los señores doctores Mario Rodríguez Hurtado, Miguel Falla Rosado y la doctora Ana Hurtado Guailia, esta última representante del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa. Reiteramos el agradecimiento a estos tres señores ponentes. Empieza el señor doctor don Mario Rodríguez Hurtado. Disculpen la reiteración, pero el INCIT me ha encargado sostener también esta ponencia. Acusación directa y proceso inmediato. En cuanto a los alcances y diferencias, estos son institutos procesales animados por la simplificación procesal para combatir la sobrecarga de causas en los despachos. ¿Por qué? Porque a través de estos mecanismos podemos encontrar salidas alternativas, podemos abreviar las causas, etc. Hay entonces un propósito claro de servir a la eficacia y eficiencia, porque nuestro código no solo es acusatorio o garantizador, sino también quiere producir resultados, quiere ser eficaz y eficiente, y eso importa simplificar causas. Ahora bien, la acusación directa es un atributo del fiscal, o sea, el fiscal decide, el fiscal toma la determinación de acusar directamente o de no hacerlo, de seguir todos los pasos previos a su acusación, como dice el proceso común. Pero es el fiscal, nadie más. Ahí no interviene el juez. ¿Por qué? Porque si esa acusación no pasa el control, el fiscal pagará los platos rotos por haberse apresurado, por haberse saltado la investigación. Pero a fin de cuentas es su decisión acusar directamente o no hacerlo. A eso se le llama acusación por salto. Nos saltamos toda la investigación. En cambio, en el proceso inmediato, el fiscal requiere, pide, solicita
le dice al juez, hay razones para que este proceso no dure tanto, para que lo abreviemos, le pido a usted, señor juez, que me autorice seguir ese camino. Por eso se llama requerimiento de incoación de procedimiento inmediato, que requiere el auto del juez, que es impugnable, con efecto devolutivo inclusive, si se rechaza o se aprueba. De manera que ahí están las grandes diferencias. Por un lado, es una potestad solo del fiscal, la acusación directa, y por otro lado, es una petición que el fiscal le hace y que depende de la determinación que tome el juez de la investigación preparatoria. Y en cuanto a las causales también, para la acusación directa son causales genéricas. Basta que haya suficiente solidez, según el fiscal, de los elementos de convicción. En cambio, en el proceso inmediato las causales son específicas. Delito flagrante, confesión o suficientes elementos de convicción que permitan establecer que el hecho se ha producido y está vinculado al imputado. Entonces, esos son los alcances y las diferencias. Segundo, la pregunta es, para acusar directamente, ¿tiene que haber formalización de la investigación? Nosotros consideramos que sí, que en nada imposibilita esto que se pase a la acusación directa. Inclusive se puede llegar a armonizar posiciones discrepantes, en el sentido de que en la acusación también se señala con nitidez, ¿no?, quién es el imputado, que la acción no está prescrita y todo lo demás. Pero consideramos que es importante que se expida la formalización de investigación en la acusación directa para que se le dé oportunidad de defensa al imputado, y además porque el artículo 338.4 del Código dice que si se van a pedir medidas de coerción, tiene que haber una disposición de esta índole. Tercero, ¿qué ocurre con el proceso inmediato si es autorizado por el juez cuando ya se formula la acusación y se pasa a juicio? Ya no hay etapa intermedia, entonces ¿cómo se controla la acusación? Ese es un problema que debemos examinarlo detenidamente. ¿Hay controles o no? Sí, considero que hay controles. No en una etapa intermedia, como normalmente ocurre en el proceso común, sino hay controles porque el pedido de proceso inmediato se le comunica a los otros sujetos procesales para que ellos se manifiesten y expongan si procede o no procede, si se oponen o no se oponen, en fin, ¿no? Se le da oportunidad, sobre todo al imputado y a su defensa, a cuestionar o aceptar el pedido que el fiscal está haciendo de incoar el proceso inmediato, que es una forma de control, porque eso lo va a tomar en cuenta el juez para darle paso al fiscal o para rechazarle ese su pedido. Y también consideramos que cuando ya llegue el momento del juicio, puesto que el fiscal formula su acusación en el proceso inmediato y pasa a juzgamiento, también seguramente se va a tener que modular el desarrollo de ese juzgamiento para que el juez penal, el que esté a cargo del proceso, haga un examen de aquella acusación que viene ya del fiscal y sobre todo para que atienda los pedidos de medios probatorios que las otras partes efectúen, ¿no es cierto? Porque si no hay etapa intermedia, y en la etapa intermedia es donde se ofrecen los medios de prueba para las otras partes, no para el fiscal, porque los medios de prueba del fiscal vienen con su acusación, ¿en qué oportunidad el imputado o el actor civil podrían ofrecer medio de prueba? Tendría que ser solo cuando se inicia el juicio, o sea, cuando se pasa directamente al juicio. Y esas son las tres preguntas. Yo creo que sí son mecanismos muy útiles de simplificación, solo que hay que distinguirlos nítidamente para saber cuándo recurrimos a uno o cuándo recurrimos al otro. Señor doctor